Roma, el mundo es tuyo y tú su reina. Oh Roma, la más brillante de todas las estrellas del cielo, madre de dioses y hombres. Dentro de tus templos sabemos que el cielo está a nuestro alcance. Tú hiciste de tu ciudad el mundo entero. Este antiguo verso de Cicerón define perfectamente el espíritu de una ciudad cuya cultura todavía nos fascina desde sus inicios, hace más de 2500 años. La historia de Roma está unida estrechamente a la historia de la Europa occidental. Todavía persisten las huellas de la ocupación romana que nos fascinan y deslumbran hoy en día, en lugares tan dispares como el norte de Gran Bretaña o el norte de África. Los cimientos de las civilizaciones occidentales, sus culturas y sus instituciones son herencia del ideal de un gran Estado único, una Europa unida. A lo largo de los siglos, nombres como César, Nerón, Coliseo, Pompeya o el Foro Romano han seguido capturando nuestra imaginación. Su pronunciación rica y evocativa refleja distintas visiones de Roma. Cualquier escolar conoce la leyenda del nacimiento de Roma. Una leyenda que narra que el lugar llamado las 7 colinas del Tíber fue el elegido por Rómulo y Remo para crear la poderosa Roma en el año 753 a.C. Los gemelos fueron amamantados por lobos salvajes, pero en contraste a sus orígenes, se supone que la ciudad fue creada para convertirse en el compendio de la civilización. Desde las alturas de su poderoso imperio, la mayoría de los ciudadanos romanos debían comparar el resto del mundo con un páramo inhóspito lleno de bárbaros. Qué diferente debieron ser sus civilizadas vidas en comparación con las de sus vecinos, los galos. El estilo de vida de las familias prósperas, cuyas riquezas provenían de las conquistas a través de todo el imperio, eran envidiables. Los romanos de la antigüedad eran gente adusta y muy ordenada. El deber y la responsabilidad eran la espina dorsal de la sociedad, y la disciplina y el respeto por la autoridad caracterizaban la unidad familiar. Sus casas eran decoradas de forma suntuosa, pintadas con colores brillantes, con motivos florales, de caza o bien copias de pinturas famosas. En los grandes techos se incrustaba oro y se cubrían con estuco. Sus famosos mosaicos eran verdaderas obras de arte. Jardines repletos de rosas, lilas y violetas. Fuentes aisladas en estanques ornamentales. Y estatuas de mármol que llenaban las escalinatas que transcurrían a lo largo de las casas.
Los ricos eran capaces de realizar elaboradas preparaciones para su hora final. Este magnífico mausoleo fue construido por Cecilia Metalla y todavía permanece en pie, justo al lado de la Vía Romana, la antigua Appia. Algunas de estas viviendas estaban provistas de una instalación de canales de aire caliente por debajo del piso, que aseguraban el calor incluso en los tiempos más fríos. Ese calor provenía de un horno situado debajo del suelo. Los romanos veían el arte no como una oportunidad de expresión de las ideas, sino simplemente como pura decoración. Siempre prestos a la romanización, todo aquello que admiraban del pasado lo absorbían, como las tradiciones artísticas griegas y su arquitectura. En las alacenas de cada uno de los hogares romanos de la gente respetada se podían encontrar vajillas de plata junto a finas, hermosas y coloridas cristalerías. Las ropas también poseían cierta opulencia. Joyas en forma de camafeo, brazaletes y collares de oro adornaban las prendas de la sociedad romana. Roma fue una ciudad civilizada y enamorada de los placeres de la vida. A los romanos les gustaba mostrar sin vergüenza sus bellísimas posesiones a sus vecinos. Pero quizá donde mejor se puede apreciar la riqueza artística de Roma es en sus mosaicos, muchos de los cuales todavía hoy podemos ver y disfrutar a lo largo de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Los primeros mosaicos se realizaron con rocas talladas, pero esta técnica se abandonó utilizando piezas de mármol, azulejos o piedras preciosas incrustadas en cemento. Los diseños se elegían de acuerdo a la estancia o lugar en donde se colocaban. En los baños, por ejemplo, se diseñaban peces o pulpos, mientras que en la entrada a la arena se mostraban a gladiadores en combate. La vida en familia era muy importante en la sociedad romana y la posición de la mujer en la unión familiar fue crucial. La esposa fue la constante compañera y apoyo de su marido a lo largo de toda la historia de Roma, y en los hogares adinerados disfrutaba también de una gran libertad. Pasaba su tiempo libre fuera de casa, en tertulias o frecuentando edificios públicos. La mujer fue obviamente muy importante en la sociedad romana. No existe una familia sin la presencia de una mujer. Y si se era miembro de las familias de clase alta o adineradas, la única forma de seguir en ellas era siendo una buena esposa y madre. La maternidad era el sendero más rápido para alcanzar el estatus. Con ello se conseguía gloria y posición con derechos, así como influencia en el mundo público a través de tus hijos e hijas y los posibles contactos que pudieran tener.
En cuanto a las clases bajas, es bastante más difícil dar una opinión. Se puede decir que eran familias como concepto de unidad económica, funcionando como tales en la sociedad romana, y que se casaban o mantenían relaciones parecidas al matrimonio, tenían hijos, etc. Los propietarios de pequeñas tierras deseaban que éstas fueran siempre de la familia, procreando 2 o 3 herederos que pudieran mantenerlas en el futuro. En la última república existía un concepto general de decadencia de la moral dentro de la sociedad romana, y una de las formas de enfocarlo es haciéndolo sobre el comportamiento sexual de las mujeres. Así que se pueden observar bastantes mujeres con intrigantes comportamientos adúlteros. Durante la última república, importantes personajes de la vida política romana tuvieron amantes que se instalaron en las capas altas de la sociedad e influyeron en posteriores conspiraciones. Cuando Augusto llegó al trono, decidió reformar el clima moral y desplazó el adulterio de la esfera privada al dominio público. Hizo que fuera penado por el Estado. Desafortunadamente fue entonces cuando tuvo que sufrir las consecuencias dentro de su propia familia en la persona de su hija Julia, quien se había casado 3 veces, dándole un buen número de herederos, y fue acusada de adulterio, siendo condenada al exilio en una remota isla durante el resto de su vida. Hasta los 7 años, los jóvenes romanos estaban al cuidado de sus madres. A partir de entonces empezaba su educación, llevados de la mano de su padre hasta la edad de 17 años. Este les debía enseñar a leer, escribir y a contar antes de entrar a ser aprendices de cualquier arte u oficio. Los niños eran muy importantes en la antigua Roma, porque eran ellos quienes garantizaban la continuidad de todo. Y al igual que en la mayoría de las civilizaciones antiguas, los chicos, aunque sienta decirlo, eran más importantes que las chicas. Claro que en las familias de clase alta, las chicas eran importantes debido a las posibles alianzas políticas que podían hacer. Así que, si queremos, podemos decir que la educación era amplia para ambos sexos. Los niños de la clase acaudalada recibían una educación distinta y escribían sobre pizarras de madera cubiertas de cera, y usaban un punzón de metal a modo de bolígrafo. A menudo estos niños imprimían una fuerza mayor en sus manos, al igual que los adultos, y en ocasiones el punzón traspasaba la cera llegando a marcar la madera de debajo. Y así hoy nosotros podemos leer sus escritos. Podemos leer los ejercicios que entonces practicaban, sus abecedarios, podríamos decir. Las clases pobres no recibían educación, aprendían de sus familias, aprendían un oficio. Si el padre era carpintero de naves, entonces al hijo se le enseñaba a hacer eso. Las chicas aprenderían a llevar la casa. Hoy en día se tiene un concepto equivocado y bastante sensacionalista de la esclavitud en la antigua Roma. Los esclavos en aquellos tiempos eran un símbolo de estatus. El no poseer esclavos se consideraba una señal de falta de riqueza. Eran imprescindibles en todos los aspectos de la vida familiar, en tareas de limpieza y de cocina, llevando a los niños a la escuela o acompañando a sus señores a los baños públicos. La trata de esclavos se hacía en público. Se vendían en un estrado y llevaban colgada del cuello una tabla describiendo sus antecedentes. Se valoraba sobre todo la inteligencia y la facilidad de aprendizaje, llegando a valer 12 veces más un buen esclavo que uno inexperto. Desde luego que los esclavos fueron importantes en la sociedad romana. Se puede decir que fueron el carburante que permitía el buen funcionamiento de esa sociedad, existiendo esclavos a distintos niveles. Existe una connotación equivocada de la esclavitud hoy en día, porque observándola bien, esta era mucho mejor que la vida de una persona libre, ya que al ser una propiedad valorada, a menudo eran educados por los señores. Muchos de ellos ocupaban posiciones de responsabilidad y confianza en los hogares, mantenían las casas, administraban los ingresos, cuidaban de los niños, siendo muchos de ellos griegos y obligando a pagar altos precios en caso de venta. Por supuesto que, por otro lado, tenemos los esclavos que trabajaron en las minas.
Los castigos más comunes a los esclavos podían variar desde unos latigazos por una falta menor hasta amputaciones por delitos más graves. Se podía llegar a la pena capital en casos de peleas entre esclavos donde causaran daño a los bienes materiales del señor. Y aunque fuera perdonado, se le castigaba severamente. Pero la esclavitud no era como la vemos hoy en día. Ya he comentado que algunos esclavos estaban mejor en esa condición que como hombres libres, ya que los que lo intentaban se encontraban con una vida terrorífica que acababa en muerte, y esta era para ellos el descanso final. Roma ofrecía muchas posibilidades para el ocio. Por ejemplo, los juegos públicos eran financiados por los políticos para conseguir votos. El teatro era un evento social muy popular, al igual que el circo con sus famosas carreras de carros. Pero el lugar más representativo, testigo de los más brutales espectáculos, fue sin duda alguna el Coliseo. Hoy, entre el ajetreado día a día de la vida romana, todavía permanece en pie. No es difícil imaginar a 50.000 espectadores peleándose por las mejores localidades de los palcos, mientras marineros de las flotas imperiales despliegan un inmenso toldo sobre el anfiteatro para proteger a la multitud del caliente sol romano. Podemos imaginar los sentimientos de los gladiadores preparándose para el combate a vida o muerte. Después de todo, habían pasado su vida entrenándose para el examen final, puliendo al máximo su estado físico, preparándose para el día que tuvieran que entrar en el poderoso Coliseo y enfrentarse a un oponente a quien deberían matar o quizá morir en sus manos. Lo que los espectadores deseaban era sangre, y sangre tenían. Imaginemos los pensamientos del gladiador caído sobre la arena, quien tras haberse librado de la muerte durante la lucha, se encomendaba a la piedad de la multitud y del todopoderoso emperador, cuyo pulgar hacia abajo significaba su muerte. Con tal excitación y pasiones desatadas, es fácil figurarse cómo los fanáticos más acérrimos interrumpían muchos de los torneos. Lo que creemos que es un problema actual es de hecho un dilema de los tiempos más antiguos, como el ocurrido en el anfiteatro de Pompeya, que terminó siendo clausurado durante un periodo de 10 años hasta que la multitud supo cómo comportarse. Quizá aquellos podrían enseñar un par de cosas a los actuales fanáticos del fútbol. Pero no obstante, no todo era acción en la vida de Roma. Aquí, en el corazón de la ciudad, se encontraba el Foro Romano, alrededor del cual se divisaban los edificios más importantes. Aunque hoy en día el foro está en ruinas, todavía nos provee de magníficos testimonios de la antigua Roma, simbolizando la creación y caída del imperio. Distintas acciones de la vida cotidiana se desarrollaban durante el periodo matutino dentro del foro. Vagabundos, esclavos, prostitutas, orientales vestidos con harapos en busca de trabajo, vendedores discurriendo por allí junto a ricos aristócratas mostrando su opulencia de forma ostentosa. Aquí, donde se maquinaban complots y surgían citas amorosas, el bullicio era ensordecedor e incesante.
El foro también se usaba para muchos eventos públicos, tales como funerales, juegos y fiestas, aunque ninguna tan lujosa como la ofrecida una vez por Julio César, que logró sentar a la totalidad de la población romana alrededor de 22.000 mesas. Se le conoce como un hombre de gran fuerza y personalidad, y también por su popularidad, no solo entre gente de su propio orden social, sino también entre las masas. Había algo en su esplendoroso estilo de vida que atraía a la gente. Julio César fue uno de los grandes generales de Roma. Aunque su ambición le convirtió finalmente en un dictador, pasará a los anales de la historia como uno de los líderes consumados de Roma. Julio César se mantuvo como uno de los jóvenes políticos en alza, incluso en sus inicios. Esto se observa incluso en su vestimenta. Lucía siempre una túnica senatorial con una franja púrpura, y aunque no estaba de moda, de las mangas caían flecos que le llegaban hasta la cintura, que rodeaba con una faja alrededor de la túnica. Algo inusual, y más en un senador que vistiese con tanto glamour. Pero no eran sus vestimentas lo que le distinguían, sino sus habilidades como político. Por ejemplo, su oratoria se ha considerado como una de las más espléndidas de aquel tiempo. Se le reconoció por sus discursos de defensa en las audiencias, y eso que se dice que nunca cultivó su oratoria. Era algo natural. Improvisaba sus discursos mientras se esforzaba en cultivar sus habilidades como general. Y se cuenta que lo hacía de esa forma para poder dominar algún día el Estado entero. Este es el periodo en que los cónsules comenzaban a convertirse en generales de las armadas. Alcanzaban enorme gloria y poder, sin olvidar el bienestar personal. Así que muchos de estos senadores y políticos se empeñaban en derrocar a otros políticos. El mismo César se dio cuenta de que si quería triunfar, debería mantenerse fuera de los muros de la ciudad de Roma hasta convertirse en general. Si quería acceder a un puesto de cónsul, debía volver a la ciudad y solicitar al Senado que le permitiera mantenerse allí dentro mientras realizaba su propia campaña. Según los archivos de historia, el poder del invencible Imperio Romano se creó y se mantuvo de forma despiadada por medio de su ejército, el cual fue el más eficiente que el mundo haya visto jamás. Originariamente, los soldados eran reclutados dentro de las fronteras de la misma Roma. Más tarde, conforme el imperio fue creciendo, empezaron a reclutarse en las zonas que Roma había subyugado, tierras tan lejanas como Alemania y España. ¿Qué acarreaba el marchar con las poderosas legiones? La primera palabra que se asocia con la legión romana es disciplina. En este ejército los soldados recibían un fuerte entrenamiento para la lucha y se les exigía cierta formación. Existían 3 diferentes ejércitos: la infantería, la caballería e incluso tuvieron su propia artillería, convirtiéndose en una máquina de guerra muy disciplinada. Y todo ello era necesario por una sola razón. Por medio de las leyes de Roma, los jefes de las legiones eran a menudo políticos que llegaron a ese puesto porque poseían un consulado o algo parecido. Así que las legiones debían llevar consigo un segundo comandante o jefe. En otras ocasiones, cuando les tocaba a alguien como Julio César, uno de los grandes capitanes de toda la historia, los soldados mostraban un tremendo interés y efectividad. Con estas características de disciplina, nos encontramos con un ejército enfrentado a los bárbaros. Con una cultura particular del terror e igualados en todo lo demás, los romanos tuvieron destacadas ventajas frente a las hordas de las fuerzas bárbaras semientrenadas. No fue hasta el año 43 después de Cristo que los nativos de Britania se dieron cuenta del potencial del ejército romano. La invasión de sus territorios, decretada por el emperador Claudio, fue el detonante de algunas de las más amargas batallas. La libertad de los británicos estaba en juego, y como cualquier pueblo orgulloso, no iban a dar su brazo a torcer sin luchar hasta la muerte. La legión romana que se enfrentó a los antiguos británicos fue la más organizada y profesional fuerza de ataque jamás conocida. Su estructura permitió tácticas y estrategias muy maduradas.
La unidad más pequeña de la legión era el contubernium, o tienda formada por 8 hombres. En barracones, estos hombres compartían 2 habitaciones, y cuando estaban en marcha, compartían una tienda de cuero y una mula para transportarla. Una centuria estaba formada por 10 contubernium y dirigida por un centurión. La unidad táctica más pequeña era la cohorte, formada por 6 centurias y compuesta por 480 hombres. La cohorte era dirigida por un centurión experto. Hasta la mitad del siglo I después de Cristo, 10 de estas cohortes componían una legión. Cada legión era dirigida por un legado y llevaban un águila en el estandarte. El águila era el símbolo más sagrado de la legión y utilizado a menudo por la mayoría de las cohortes más expertas. En aquella época, se añadió a cada legión una caballería de 120 hombres, organizados en 4 grupos de 30 que funcionaban como mensajeros y principalmente como escoltas. Cada legión poseía también su propia artillería, que consistía en 60 lanzaderas de piedras pequeñas y 10 más grandes. La tecnología empleada para su construcción fue imitada de los bárbaros, como los romanos les llamaban, y más tarde emplearon arcos, hondas y jabalinas principalmente. Podemos imaginarnos el terror que estas invencibles armas pudieron inspirar, especialmente cuando lanzaban proyectiles ardiendo a edificaciones de madera y paja. El ejército romano, tal y como lo hemos venido definiendo, era una fuerza altamente disciplinada, una auténtica máquina de matar. Y esa misma eficiencia que representaba podía ser la definición de la totalidad del Estado y de la civilización que estaba detrás de estas legiones. Y todo estaba basado en el poder de la espada. Tenemos ejemplos de la reproducción de una espada romana gladius, con una hoja de más de 70 centímetros de longitud. Un arma más bien para apuñalar que para cortar, aunque se usaba también para partir la leña de las hogueras, talar árboles o cosas así. La segunda arma de cualquier soldado romano. Se dice que un ejército marcha según se encuentre su estómago, y los soldados de Roma disfrutaban de la comida como en ningún regimiento actual del mundo. Conejos, habas, lentejas, coles y puerros junto a cereales y hierbas finas eran lo más común. El flamenco y el papagayo, no obstante, no han conseguido permanecer como plato delicioso en la actualidad. ¿Qué diferencias existían en la Marina Imperial Romana? El ejército romano era un ejército básicamente de tierra. Aunque eran muy experimentados en la lucha contra las galeras en el tranquilo Mediterráneo, los romanos desde luego derrotaron Cartago, mucho tiempo antes de César, cuando se dieron a conocer a través de los pilares de Hércules o el estrecho de Gibraltar, y de acuerdo a las condiciones de las mareas, sabían defenderse en el mar. Pero desde luego los romanos no eran marineros por naturaleza, como lo fueron portugueses, españoles o británicos muchos siglos después. A pesar de los valientes y desesperados intentos de repeler a los invasores por parte de guerreros legendarios, también Britania sucumbió finalmente a la dominación de Roma. No obstante, sus valientes tentativas no fueron en vano. Y cuando los brigantes y los caledonios de lo que hoy en día es Escocia fueron atacados, opusieron una tremenda resistencia. Tanto es así que el ejército romano invasor construyó un gran muro a lo largo de toda la extensión del norte de Britania para poder mantenerse a salvo y repeler a los salvajes escoceses.
Además de todo esto, para los ejércitos que luchaban contra los escoceses o los galos, los romanos también tuvieron que establecer vías de comunicación para asegurarse refuerzos y el traspaso de tropas de un sector a otro. Así que construyeron carreteras tras sus líneas. Y una de las últimas señales de la civilización romana son sus famosas vías rectas romanas construidas con grandes conocimientos científicos, que incluso en algunas partes del mundo aún perduran. Este vasto imperio de ultramar provocó tensiones cada vez mayores en el gobierno romano. No obstante, durante la República Romana se decidió centralizarlo en el Senado, controlado por una oligarquía de las principales familias romanas. El Senado se había transformado en un consejo municipal y comenzó a ser cada vez más difícil controlar a los gobernadores de sus nuevas provincias y, lo que es más importante, a sus lejanos generales. Con estos antecedentes, el auténtico poder, en el último periodo de la República Romana, recayó cada vez más sobre las legiones. Un hombre respaldado por soldados leales era automáticamente una fuerza en la política romana. Para los romanos prósperos, poseer una casa en la Riviera italiana para pasar las vacaciones era el símbolo más representativo de estatus social, quizá tanto como lo pueda ser ahora. La ciudad de Pompeya, situada al borde de un maravilloso mar azul, era uno de los destinos preferidos. Muchos de ellos poseían maravillosas villas con vistas desde sus terrazas al magnífico Vesubio. El interior de estas villas estaba decorado con murales de brillantes colores con motivos florales o de caza, o bien copias de pinturas famosas. Algunos aseguraban que era uno de los lugares más maravillosos de la tierra, pero más tarde comprobaron que se convirtió en uno de los más horrorosos. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio inició su erupción, alcanzando inesperadamente a las gentes de Pompeya. El fuego avanzaba y las cenizas ardientes se tragaban el pueblo entero. La gente aterrorizada moría allá donde los alcanzaba, algunos paralizados por el miedo y otros presos del pánico sin poder escapar del caos. Aquellos que buscaron refugio en subterráneos fueron los que tuvieron una muerte más lenta y dolorosa, debido al calor y la asfixia, ahogados por las cenizas ardientes y aplastados por el derrumbe de los tejados. Quizá una de las piezas más famosas de Pompeya sean los cuerpos de los desafortunados ciudadanos cuyas grises posturas de muerte fueron capturadas para siempre por la moldeada lava endurecida. La noche de aquel 24 de agosto, Pompeya había desaparecido, sellando su muerte y confirmando su lugar en la historia. Los visitantes que llegan hoy a Pompeya no pueden ocultar su asombro al observar la similitud entre las formas de vida de la ciudad hace 2000 años y la actual en el siglo XX. Cuando caminan por sus calles, abarrotadas de tiendas y talleres de los hombres de Pompeya, reconocen que el estilo de vida ha cambiado bien poco a través de los años. Sus ciudadanos acudiendo por la tarde al teatro, o paseando por los jardines públicos, o bebiendo y charlando con los amigos en tabernas, o simplemente relajándose en los baños. La vida en Pompeya estaba dirigida en gran parte hacia el exterior. Al igual que en Roma, el foro era el centro de la vida cívica. Todavía es posible apreciar su esplendor hoy en día. El destacado templo de Júpiter aún se alza orgulloso, con el monte Vesubio como dramático fondo que todavía remarca más la evidencia de las glorias pasadas de Pompeya. Las excavaciones de la ciudad nos han mostrado el soberbio complejo teatral, considerado como la principal fuente de entretenimiento.
Podemos imaginar el papel que debió jugar en la vida de sus ciudadanos. Los romanos disfrutaban del teatro y, desde luego, antes de nada, debemos diferenciar entre el teatro de hoy en día y el anfiteatro de entonces. Los romanos tomaron como ejemplo los teatros griegos, que disponían de un escenario para bailes completamente circular, y lo cortaron por la mitad, quedándose en lo que actualmente conocemos. Pero el anfiteatro, por supuesto, se usaba para mostrar a bestias salvajes. Pompeya, destruida en el año 79 después de Cristo, tenía 2 teatros para representaciones y un anfiteatro increíblemente grande, donde se mostraba a bestias salvajes y cosas de esa naturaleza. Incluso las bien conservadas calles que se entrecruzan en la ciudad muestran todavía hoy las huellas que dejaron los carros hace 2000 años. Durante aproximadamente 1700 años, Pompeya yacía olvidada en su cama de lava y cenizas. Pero una vez descubierta, la historia de su terrible destrucción encogió los corazones y recreó la imaginación de la gente del mundo entero. En la antigua Roma, la religión no poseía una moral o, digamos, una particular función espiritual. Se usaba simplemente para protegerse del mal o para que les ayudara a evitar los peligros. En las casas se rezaba todos los días y se hacían pequeños ofrecimientos al altar de la familia. Cualquier promesa importante requería de los buenos deseos de los dioses, algunos de los cuales tenían su representación en forma de pequeñas estatuillas de bronce. Los dioses romanos gobernaban todo, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que los dioses romanos esencialmente eran los dioses griegos con los nombres cambiados, ya que los romanos tendían a absorber las religiones. La cabeza del panteón romano, el grupo de dioses, era Júpiter, pero desde luego este era el antiguo dios griego Zeus. La esposa de Júpiter era Juno, que era la antigua Hero, esposa de Zeus, y así todos. Existe un paralelismo entre lo que conocemos como dioses romanos y los dioses griegos.
La mayoría de los lugares sagrados y templos tuvieron continuidad, aunque las nuevas capillas y templos fueron construidos para dioses en particular. Algunos eran asumidos, otros eran dioses nuevos, pero la vieja religión era la que continuaba. Los dioses romanos como tal no estaban sentados en la cima del monte Olimpo como los griegos, estaban en todas partes. Y de esto se tiene constancia a través de las numerosas dedicaciones en templos y altares encontrados a lo largo de la totalidad del Imperio Romano. Se construyeron templos a los dioses a lo largo de la ciudad romana, como ofrenda o gratitud por el bienestar conseguido al acceder a cargos públicos. Para apaciguar a los dioses, en el exterior de los templos los sacerdotes sacrificaban toros, cerdos u ovejas, aunque de manera diferente a los rituales celebrados por los bárbaros incivilizados con quienes los romanos estaban tan en desacuerdo. No obstante, los romanos poseían una actitud pragmática hacia la religión. Si un dios parecía no estar haciéndolo bien, los romanos simplemente ofrecían sus sacrificios a otro, hasta que uno de ellos actuaba de forma satisfactoria. A pesar de estas prácticas de aproximación, la creencia en los dioses no tenía demasiada solidez. Muchos otros dioses entraron en Roma para ser adorados. Nos referimos a los dioses orientales, aquellos que llegaron de Egipto y lo que es Palestina, Israel o Líbano. Tenemos la gran diosa Madre Isis, que llegó de Egipto. Su culto se expandió a través del mundo romano. Así que los dioses orientales se dieron a conocer junto a la mayoría de los otros, siendo igualmente aceptados. Los romanos aceptaron todo tipo de creencias con una excepción. Era algo que no toleraban, y se trataba del culto a los druidas. El cristianismo fue uno de esos cultos que inicialmente no fue aceptado por Roma. Era un culto secreto y la razón por la que no era aceptado fue el simple hecho de que el cristianismo no adoraba al emperador. El emperador era un dios, pero por supuesto, el cristianismo llegó a ser la religión del Imperio Romano bajo Constantino el Grande y lo ha seguido siendo desde entonces. Según muestran los archivos, los días gloriosos de Roma acabaron de forma sangrienta y confusa. Rasgados por una revuelta civil, un estancamiento económico y constantes invasiones. La mayoría de la gente no se da cuenta de que nuestras modernas civilizaciones europeas están basadas en la antigua Roma. Nuestras instituciones legales están fundadas en el derecho romano. Napoleón basó su código napoleónico sobre tal derecho. Todavía existe una asignatura con ese nombre en las universidades, así como el Código de Justiniano, el último emperador romano del siglo VI. No podemos librarnos de ello. Una de las cosas que hizo de Roma tan excepcional fue el hecho de que se expandió y compartió su ciudadanía con los pueblos conquistados. Desde sus inicios de expansión, conquistando Italia y más tarde la amplia área mediterránea, una de las cosas que hizo fue ofrecer la ciudadanía a naciones enteras o tan solo a individuos. Era algo a lo que la gente aspiraba. Alrededor del tercer siglo después de Cristo, la economía de Roma estaba en declive terminal y su poder en el mundo disminuyó considerablemente. Cuando finalmente el último líder romano fue destituido en el año 476 después de Cristo por los bárbaros, Roma, el centro espiritual del imperio, se desmoronó por completo. A partir de entonces, las épocas oscuras engulleron a los romanos y apagaron la luz que había permanecido encendida durante más de 1000 años. Durante el remarcado periodo de su supremacía, los emperadores y dictadores de Roma habían impuesto sus leyes, su estilo de vida y su idioma a lo largo de una extensa zona de Europa. Sus vías traspasaron las fronteras de Italia, llegando a Francia, España y Gran Bretaña, y sus magníficos edificios son testimonio de la grandeza de sus logros. De hecho, existen pocas dudas de que las ideas romanas ayudaron a dar forma a la actual Europa.
Quizá el imperio ya no exista, pero la invencible y esplendorosa antigua Roma, la ciudad eterna, sigue viva.